Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta primera lección de este curso de la consejería. Como se van a dar cuenta, este curso va a estar muy basado en la carta a Corintios, la primera carta. Vamos a estudiarla juntos, vamos a poder leerla juntos y así poder tener un poco más de aprendizaje en cuanto a la consejería. Y bueno, vamos a, a ver esa necesidad pues de siempre ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda espiritual en algún momento de sus vidas, entendiendo también que nosotros necesitamos consejería en algún momento de nuestras vidas también. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos darte gracias esta noche por bendecirnos para iniciar el estudio de tu palabra. Gracias por bendecirnos con un lugar donde podamos escuchar de tu amor, pero también escuchar acerca de tu justicia, de cómo muestras nuestro pecado y la consecuencia que merecemos. Te pedimos por los hermanos que se están conectando, que puedan llegar con bien a la clase, y también te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? Bien, pastor, aquí de nuevo queriendo aprender más de nuestro Señor Jesucristo y de la experiencia que usted también tiene. Gracias. Ahí vamos juntos. Luis, ¿cómo estás? Luis Bello, ¿cómo has estado, hermano? También entró Luis Bello. Esperemos que tenga su audio conectado. Hola, pastor, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga, buenas noches para todos, Camilo, Julio, los demás Buenas estén noches. conectados. Dios los bendiga, ¿todo bien? Qué bueno. Me alegra mucho eso. Saludos a tu familia, a tu esposa, especialmente. Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a recordar esa definición de lo que es un pastor o un sembrador, pero yo sé que tal vez muchos de ustedes dirán, yo no soy pastor porque no he sido llamado o no tengo un grupo sembrador, pero lo que quiero ver con esta definición es que nosotros al tener el contacto con la palabra de Dios, pues empezamos a tener una responsabilidad espiritual con el prójimo. Y esa responsabilidad espiritual no solamente es para el que lidera la iglesia, es para todos. Y cuando estamos hablando de esto, pues sabemos del sacerdocio universal. Y esto está basado en lo que nos enseña Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante cómo la misma palabra de Dios pues, nos está guiando acá con términos muy importantes, que seamos aprobados. Y cuando estamos hablando de ser aprobados, no estamos hablando de que tiene que ser una jerarquía o una institución que lo aprueba uno, no es el mismo Dios. Y por eso Dios, pues, se ha encargado de darnos la palabra. Pero también Dios ha comisionado a su iglesia para que pueda llamar personas para servir dentro de la iglesia. Pero hay que tener bien en cuenta, cuando nosotros estamos enseñando la palabra, estamos instruyendo a otros, pues la verdad que queremos es que todos aprendan a enseñar la palabra. También de que seamos obreros, de que no vamos a avergonzarnos y no vamos a avergonzarnos de lo que creemos, de lo que nosotros podemos hablar. Realmente, pues Pablo era pecador, Timoteo pecador, nosotros somos pecadores. Entonces somos obreros que no tenemos por qué avergonzarnos porque tenemos la confianza en Cristo Jesús. Y también que use bien la palabra de verdad. Muchos de ustedes acabaron de estudiar la ley y el evangelio y cuando estamos hablando de ese tema, la ley y el evangelio, hay
un inciso o una tesis que dice que un verdadero teólogo es el que sabe diferenciar la ley y el evangelio. Bueno, ahí vamos nosotros cuatro, los demás hermanos que se están conectando, ahí vamos pegados a aprender más, porque ese tema de la ley y el evangelio es algo que a todos nos falta cada día aprender, y por eso es muy bueno seguir estudiando la palabra diariamente. Entonces, una conclusión acá es que es muy importante para lo que hacemos en nuestros grupos o con el prójimo cuando estamos aconsejando, tener esa seguridad de que estamos hablando la palabra de verdad. Y ya sabemos que esto es lo que llamamos como la ley y el evangelio. También es muy importante que recordemos cuando estamos hablando de el líder o del pastor. Y tengo esta sección acá porque es muy importante que siempre recordemos que para ser llamados al ministerio que tenemos, pues el mismo Dios da sus requisitos. No los va a dar una persona como tal, sino que es el mismo Dios quien los da. Y encontramos lo que nos dice 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Y nos dice el texto, la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es importante de esto? Vamos a hablar un poco más adelante de los, unas características que tiene el consejero. Y volvemos a hablar de lo que mencionamos unos minutos atrás. También somos pecadores. Y al ser nosotros pecadores, pues tenemos un punto muy importante, y es que el fruto del arrepentimiento sí necesita pues ser visible no solamente ante Dios, sino ante el prójimo. Cuando nosotros estamos aconsejando, pues es muy importante que nosotros siempre podamos ser transparentes y mostrar a las personas que si hemos pasado por algunas batallas en la vida, pues el mismo Dios nos ha preparado para dar un consejo de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero también a veces a lo que dice nuestra experiencia. No se le está escuchando, pastor. ¿Escuchan? Se le ¿Escuchan? bajó un poquito el micrófono, pastor, el volumen. Se le bajó mucho. Para nada. ¿Y ahí cómo me escuchan? ¿Aló? Sí, está bien ahora, sí, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, pastor. Gracias. Y una de las cosas importantes que nosotros necesitamos notar acá es que seamos aptos para enseñar. Y cuando hablamos de que somos aptos para enseñar, es que en verdad cuando estamos dando la consejería, tenemos que ser muy coherentes con lo que hablamos. No podemos ser como esos personajes de Latinoamérica, ¿se acuerdan de Cantinflas? Que decía una cosa y después decía otra. No, nosotros tenemos que ser muy coherentes en lo que estamos diciendo de la ley y el evangelio, o no podemos cambiar de opinión de un momento a otro, y eso está muy conectado con esto. Pero cuando estamos estudiando todos estos requisitos del pastor, del líder de la iglesia, también es como Dios quiere que todo cristiano vivamos. Por eso lo tenemos acá. Y yo les voy a compartir el documento en el grupo para que puedan
leer más, puedan profundizar más sobre cada una de estas cosas. Nosotros estamos presentando el Ministerio del Evangelio y ese Ministerio del Evangelio es para los estudiantes que se han graduado de Academia Cristo. Si alguien está estudiando y no ha terminado Academia Cristo, pues nunca va a estar en nuestros listados o cosas así. Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo va el orden del día en las materias que estamos dando en el seminario, porque nosotros hemos dividido en 4 áreas todo lo que enseñamos en el seminario. Una es donde ustedes están, algunos ya han pasado y están aquí pues repitiendo la lección, que es el área de fundamentos. Entonces, en el área de fundamentos, Pastor Julio enseñó el curso introductorio. Tenemos que Lester nos ayuda con doctrina, que después de terminar esta clase, él va a dar esta doctrina que tiene que ver con el tema del catecismo. Algunos de ustedes ya pasaron ley evangelio con Joel Sutton. Mañana empieza nuestro presidente del seminario y Pastor Julio a dar hermenéutica, la isagogía del Antiguo Testamento. También va a empezar después de terminar estas clases. La va a dar el pastor Jorge Briones de México y ahorita estamos nosotros en consejería. Pero cuando ustedes terminen todos estos cursos, nosotros vamos a dar un certificado por esta área de fundamentos. Pronto muchos de ustedes van a estar recibiéndolos. Y el otro área, si quieren seguir creciendo, vamos a encontrarnos con la teología. Hace nada terminamos la dogmática, que es un poco más profundo que la doctrina, porque aquí en la dogmática estamos estudiando de tal manera amó Dios al mundo y luego, si Dios permite, este año, en mes de octubre, vamos a enseñar historia y confesiones. Y esto nos va a decir de que la mayoría de ustedes el otro año van a estar en esta etapa de capacitación. Vamos a ver un libro de teología pastoral, educación cristiana. Vamos a hablar del evangelismo y la adoración. Yo sé que ustedes han pasado en Academia Cristo por algunas clases de adoración, pero aquí vamos a enfocarnos más en la adoración tradicional y basado esto en el culto cristiano. Y por último, el área de los idiomas, donde se va a estudiar el hebreo, el griego, se va a hacer exégesis, es decir, que se va a tomar estos idiomas para poder ver las traducciones que podemos hacer y ahí vamos a dar la última lección que va a ser de homilética. Y eso es también un tema muy importante. Cuando hayan terminado todo esto, pues se va a dar un certificado de teología por haber terminado todo, que es lo que ofrece el Seminario Cristo. Entonces, les comparto esto para que ustedes sepan dónde van, qué les hace falta. Si tienen algunas dudas en cuanto a algo, me pueden decir para checar el listado. O le pueden decir a Marianela que ella nos ayuda con esto, que es muy importante. Muy bien, ahora entramos en materia, ¿qué es el consejero cristiano? Este curso, como ya saben, se los dije al principio, está basado en Primera de Corintios, pero vamos a tener este pasaje de referencia, Gálatas 6:2, que nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y eso es un llamado que nuestro Dios nos ha dado a todos. Por eso nosotros somos instrumentos de Dios, que bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras, pues vamos a aplicar bien lo que es la ley y el Evangelio. Cuando hablamos de un consejero cristiano, nosotros necesitamos entender que todo lo que es una consejería es un proceso. ¿Y un proceso de qué? De motivar el crecimiento por dentro. Eso es lo que significa la palabra aconsejar, motivar un crecimiento por dentro. Si estamos hablando de un proceso, pues no es algo rápido, es algo de tiempo. Por eso a veces hay consejerías que pueden durar una semana, un mes, 6 meses, hasta un año. Puede tardar mucho. Pues solamente piense cuando la relación de nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántas veces aconsejamos a nuestros hijos con los mismos temas? Y no nos cansamos de hacerlo. Lo mismo va a pasar con hermanos en la iglesia o con hermanos de los grupos sembradores, o lo mismo va a pasar
con personas que buscan consejo a nosotros. Unas horas antes de estar acá, nosotros los lunes estudiamos los pastores acá en Colombia y entró el tema de la pornografía. Entonces, son temas muy buenos que uno puede tenerlos al día para hablar a otros, pero también que podemos ver que cuando vamos a dar consejería sobre la pornografía, pues, ¿qué vamos a encontrar? Que es un proceso que no va a cambiar la persona de la noche a la mañana. Julio. Sí, pastor. Cuando hablamos de crecimiento por dentro, es decir, son cambios que serán notables en la persona, en el individuo, porque son cambios qué sé yo, de su forma de pensar, de actuar, y que sean, que son visibles. ¿Sí, pastor, Ah, o no? así es, porque eso es el resultado de la consejería. Y sobre todo nosotros que usamos un arma tan poderoso que es la palabra de Dios. Entonces, por eso habla de ese crecimiento por dentro. Muy bien el comentario, Gracias. hermano. Entonces, cuando estamos hablando de ese proceso, son tres puntos que vamos a tener en cuenta. Primero, pues dos personas han establecido una relación. Una experiencia que yo tengo, yo estuve en otra ciudad de Colombia por 2, 3 años, empezando una obra, y yo recuerdo que una persona, después de 6 meses, yo estar allá evangelizando, trabajando con las personas, después de 6 meses, ella pudo acercarse a mí a hablarme de una situación especial, de un problema que tenía. Yo había visto ya el problema que ella tenía con su esposo, pero uno siempre espera que lo busquen para poder saber qué es lo que necesita. Entonces uno establece una relación. Lo mismo pasa con los hermanos en la fe. A veces hay unos que son más dados a la confianza, otros a menos. Por eso nosotros siempre necesitamos entablar una relación en muy buenos términos con las personas, no forzando, no obligando, porque realmente eso es lo que pasa. Un ejemplo de esto es cuando un joven está, por ejemplo, empezando a consumir drogas y usted empieza a acercársele a decirle por qué consume drogas, por qué hace esto, o el alcohol o cualquier otra adicción, ¿usted qué va a encontrar en ese joven? Pues que no va a prestar atención, se va a ir, va a hacer otras cosas. Una experiencia de esto es que una vez en la iglesia una madre me invitó para hablar con su hijo que estaba consumiendo drogas, hablamos una vez, pero al otro día él decidió irse para el ejército. Y creo que todos sabemos lo liberal que se puede encontrar en el ejército. O sea, allá encontró más consumo de droga. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque no tuvimos tiempo de establecer una relación entre él y yo. Por eso cuando nosotros en la consejería es lo primero que necesitamos, nosotros poder tener, establecer una relación. Porque si llegamos como Superman a querer mostrarle a la persona qué es lo que debería hacer, pues va a ver ese rechazo. En caso, si nos cogen confianza, pues va a ser un poco más fácil hablar con esa persona. Lo segundo es que nunca podemos olvidar de que se trata de ayudar al otro. Y cuando estamos hablando de ayudar al otro, no quiere decir que nuestra vida es mejor, no quiere decir que tenemos la clave, no quiere decir que nosotros sabemos cómo hacerlo. No, sencillamente ese texto de Gálatas, ¿a qué nos anima? A que llevemos las cargas los unos a los otros y esto lo hacemos pues ayudándonos. Pero también es muy importante que también hay que establecer una serie de reuniones para este propósito. Por eso hay temas de consejería que pueden durar una semana o 6 meses o un año, como les estaba diciendo en la introducción de la clase. Pero para esto necesitamos estar conectados con el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual Pedro pues, nos habla acerca de él. Porque cuando nosotros estamos conectados con el liderazgo en la iglesia, pues ya sabemos que Dios nos ha llamado para dirigir y alimentar el rebaño de Dios. Son las ovejas de Dios, de la iglesia de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros nunca perdamos esto. Y si nosotros estamos alimentando el rebaño de Dios, ¿qué es lo que necesitamos hablar?
de la palabra de Dios. Es lo que necesitamos hablar. Y hay que cuidarnos mucho a veces de autorreferenciarnos tanto o a veces de estar contando cosas nuestras, porque a veces no son productivas en la consejería. Y por último, estamos hablando de todo esto, de los requisitos del pastor, de presentar bien la palabra de Dios, porque cuando estamos aconsejando a alguien, en verdad lo estamos pastoreando. Y entonces es ahí donde estamos con el rebaño del Señor y estamos alimentando a la iglesia de Dios. Por esto vamos a hablar de unas habilidades del consejero. Después de terminada la clase, yo no solamente voy a compartir el video, sino que les voy a compartir este PowerPoint en un PDF para que ustedes lo puedan leer un poco más. Lo primero es que necesitamos hablar de que necesitamos estar conectados con la fe en Cristo y el poder de su palabra. Y esto es muy importante. Por eso, si ustedes recuerdan en los requisitos que dicen no un neófito, no un recién convertido, porque un neófito, un recién convertido, no va a saber qué va a decir o va a decir cosas de su pensamiento o de su experiencia, pero va a hablar muy poco de la palabra. Entonces, nosotros siempre necesitamos tener la seguridad que vamos a ir con la confianza del Espíritu Santo que nos ha dado en el poder de la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando con un creyente, sabemos que la fe en Cristo Jesús está hablando acerca de la vida de esa persona que es creyente. Por eso ¿esto qué significa? Significa que el consejero ha experimentado en su corazón y en su vida la transformación del Evangelio. Si el Evangelio nos ha cambiado a nosotros, ahorita Julio hablaba de mostrar el cambio que hay afuera, pues eso el Espíritu Santo lo puede hacer en muchas otras personas. Hoy en día el punto de confiar siempre en el poder de la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos conectados con la fe y el poder de la palabra de Dios, pues nosotros vamos a saber qué hablar. Y ahí es donde está el tema del obrero que está de no avergonzarse y también que sabe mostrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a confiar en la palabra de Dios, porque va a confiar en la obra del Espíritu Santo, va a confiar en los medios que Dios le ha dado. Recuerden, por eso estudiamos la doctrina primero, antes de llegar a estos temas. Los medios de gracia, el bautismo. Recuerden, y es una pregunta para ustedes en este momento, ¿cómo afecta nuestro bautismo en el día de hoy a nosotros? ¿Cómo afecta nuestro bautismo en el día de hoy a nosotros? ¿Sí? ¿Qué hace el bautismo diario? Como se dice también en el catecismo, ¿qué es el bautismo diario? Entonces recuerden que el bautismo diario es como se ahoga el viejo hombre todos los días. ¿Y eso con cómo se borra, Luis? Sí, a través o sea, el bautismo diario sería hoy recordar, no recordar, sino por medio de la palabra, eh, volver a renovar eh, ese perdón diario que necesitamos y que la palabra nos lleva siempre al arrepentimiento. Muy bien, Y ¿cierto? Ahí está. es una manera de pasar Es- por las aguas. Muy bien, excelente, Luis. O sea que estamos hablando del arrepentimiento diario. Entonces, el bautismo que nos conecta, mire que el bautismo es un medio de gracia y que nos conecta hoy en día con cómo ahogamos el viejo hombre. Entonces, y estamos hablando del arrepentimiento diario. Entonces, mire que los medios de gracia influyen mucho en las personas cuando estamos hablando de creyentes. Cuando no estamos hablando con creyentes, pues ya sabemos, hay que predicar la ley y el evangelio para poder que el Espíritu Santo crea la fe en las personas, que eso es
algo muy importante que necesitamos considerar. También que tenga un conocimiento de las escrituras. Y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando es a base de la palabra de Dios. Y siempre hablo lo mismo. Entre más historias bíblicas conozcamos, más fácil vamos a poder hablar a los que estamos aconsejando. Si analizamos bien todas las historias bíblicas, si conocemos bien los 10 mandamientos, siempre vamos a estar conectados con la palabra de Dios y ahí mostrando a las personas todo lo que es necesario siempre hacer. Por eso es muy importante que siempre estemos estudiando el catecismo. Es muy importante que lo estén repasando. No caigan a veces en ese juego que muchos dicen, es que yo quiero profundizar más. La verdad, eso es a veces un pensamiento de personas que no les gusta el crecimiento. Si ustedes notan, por ejemplo, en San Mateo, cuando Jesús repite 3 parábolas seguidas, en capítulo 21 y capítulo 22 de San Mateo, y las 3 parábolas tienen la misma idea. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que siempre estemos leyendo casi lo mismo o lo mismo para que recordemos. Y a veces nos van a decir eso, así ustedes hablan lo mismo, el pecado, la gracia. Eso es lo que hay que hablar la palabra. Entonces, nosotros necesitamos tener ese conocimiento de las escrituras. También, no solamente ese conocimiento de las escrituras, sino que también el conocimiento doctrinal, ¿cierto? Conocer bien la doctrina. Volviendo a la clase que tuvimos, que Camilo estaba con los líderes de acá, ahorita hace unas horas atrás, estamos hablando del enemigo, de Satanás. Entonces vamos a hablar la próxima clase de cómo afecta la doctrina. Y hoy en día los matrimonios igualitarios, el aborto, la eutanasia, todos esos temas, muchas veces los consejeros fallamos. El divorcio, muchas veces fallamos en la consejería. ¿Pero por qué fallamos? Porque olvidamos lo que enseña la doctrina. Pero también necesitamos pues siempre recordar cosas importantes que la Biblia nos enseña y tenerlas de memoria para poder aplicar esos versículos indicados en el momento que necesitamos. Por esto, nosotros, si conocemos bien la escritura, pues no quiere decir de que nos limita el conocimiento intelectual que tengamos, sino que al contrario, siempre que vamos a la palabra de Dios como obreros aprobados de Dios, ella es la que va a actuar. Pero es ahí donde nosotros necesitamos saber qué mensaje o cómo vamos a ayudar a esta persona. Seguimos avanzando con las habilidades y si en algún momento tienen alguna pregunta, saben que pueden levantar la mano. Más sin embargo, también pues, voy a compartir este documento en PDF para que puedan verlo un poco más. También es importante que tengamos un conocimiento de la naturaleza humana. Recuerden lo que Pablo dijo, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago esto es porque el pecado todavía mora en mí. Entonces, cuando estamos aconsejando, no olvidemos que estamos hablando de pecador a pecador. No olvidemos las historias bíblicas. Recuerden en Génesis 34, el capítulo 34, los versículos del 13 al 29, que nos presenta el pecado de los hijos de Israel que se vengaron por la violación de Dina y abusaron de la circuncisión y mataron a Siquem y su descendencia, su familia. O el apóstol Juan con los samaritanos en San Lucas capítulo 9 que quiso vengarse de los samaritanos porque no dejaron pasar a Jesús. O la carta que vamos a estudiar de los Corintios. Por eso como consejeros no vamos a decir es que eso no lo hacen los cristianos o no vamos a ponernos nosotros en ser autorreferentes como ejemplos de las cosas que hay que hacer o que no hay que hacer. Y es ahí donde nosotros no podemos olvidar que tratamos con gente, ¿cierto? Con personas que también son pecadoras y por eso hay que aplicar la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos comprender esto. No sé si ustedes algún día han leído, pero a mí me da mucha tristeza cuando yo leo en la prensa o en la prensa amarillista sale mucho esto. Pastor violador y sale grande en la portada de las noticias. Pues uno se siente muy mal, muy triste al ver esto. ¿Pero por qué?
porque hay gente que hace juicio creyendo que en la iglesia no pasa nada. Pero ustedes saben, como el ejemplo que vamos a ver con los corintios, que en las iglesias, en las congregaciones pasan de todos los problemas. Y si en nuestras congregaciones o grupos sembradores no hay problemas, es porque el diablo ya nos tiene en sus manos. Por eso hay que tener miedo cuando decimos, no, en mi congregación todo está bien, en mi grupo sembrador todo está bien, no hay problemas, cuidado. O tal vez si decimos, nuestra vida está muy bien, no hay problemas, cuidado. Tal vez el diablo nos tiene en sus manos. También es muy importante que podemos aprender a diagnosticar las necesidades de los aconsejados. Usted puede tener dos personas, y pongo el ejemplo, dos matrimonios aconsejándolos. Tal vez sí tienen el mismo pecado, la misma situación difícil, pero muchas veces hay que aplicar la ley diferente o el evangelio diferente, porque hay personas que por ciertas características tal vez sean más fáciles de hablar, otras son más difíciles de hablar. Pues a veces hay personas que tal vez ustedes con la experiencia que tienen de la vida, saben que hay personas que uno tiene que hablar como una seda, decir las palabras precisas, no hablar uno mucho, porque hay personas que hoy en día se ofenden muy fácil. Entonces no estamos haciendo nada. También ese entendimiento de la naturaleza humana, ¿de dónde va a venir? De lo que estamos hablando, del estudio de las escrituras, que es muy importante. Entonces, si nosotros entendemos cómo la Biblia enseña acerca del viejo hombre y cómo el viejo hombre lo tenemos hasta que partamos de este mundo, vamos a poder hablar un poco más de esto. Y por esto, el consejero, o sea, ustedes y yo, nunca va a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, cómo reconcilió al mundo con el Padre, y nosotros vamos a poder dar esa ayuda. También a veces es importante hablar de la psicología, porque la psicología nos ayuda un poco con la mente humana, y no es que vamos a aplicar la psicología en la consejería, pero hay cosas que necesitamos tener muy en cuenta, que vamos a hablar un momento acerca de esto, porque realmente nosotros trabajamos con personas. Y por eso cuando usted tiene la oportunidad de leer un libro de psicología o hacer un curso de psicología, hágalo, porque usted va a aprender más del comportamiento de las personas, porque usted va a investigar más. Pero otra vez, no va a predominar la psicología cuando vas a dar tu consejería, la palabra de Dios, sino que te va a ayudar a entender. Por ejemplo, hay psicólogos que son cristianos y hacen muy bien el trabajo. Ahí ustedes han escuchado que en la Academia Cristo hay una psicóloga que apoya mucho, la esposa de nuestro misionero Luis Acosta, y cosas así. A veces uno se apoya de esas personas porque tienen experiencia en este tema, pero no sobra que nosotros podamos leer cosas acerca de esto. También las habilidades del consejero es conocer métodos para aconsejar, ¿cierto? Porque nosotros vamos a apreciar la escritura, pero si ustedes pueden notar cuando leemos la Biblia, cómo trató Jesús al joven rico, cómo trató Jesús a la mujer samaritana, cómo Jesús trató a la mujer adúltera, cómo trató a un Pedro caído, cómo trató a un Tomás el dudoso, cómo trató Jesús a los orgullosos fariseos. Entonces, nosotros necesitamos aprender que Jesús usó diferentes métodos para acercarse a estas personas. Y otra vez, usando la ley y el evangelio. Y esto es muy importante que nosotros podamos saber estos métodos que nos van a ayudar. Y es aquí donde nosotros como consejero necesitamos aprender a qué, a examinar, a evaluar, a adaptar los hallazgos. Y muchas veces pues vamos a actuar, porque esto es algo muy profesional que nosotros hacemos. Y tal vez no somos psicólogos, pero si entendemos lo que el ser humano, hasta dónde puede llegar a ser, vamos a poder trabajar un poco más. Ahora vamos a hablar de las actitudes del cristiano como consejero. Primero es que sea evangélico. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros no hablamos de moralismo ni de ética. Esto es una caricatura de la vida cristiana. Nosotros lo que hacemos es ir a las escrituras y mostrar lo que en verdad enseña la palabra
de Dios. Hay un historiador de la iglesia canadiense entre los años 1885 y 1975 que dijo esto acerca del ejemplo de Lutero. La historia de la cura de las almas. Él escribió este libro y allí dijo lo siguiente: como un cristiano pecador y tentado que está alegre de traer remedios espirituales como los ha aprendido en las escrituras y experimentado dar ayuda a los que lo piden o necesitan su ayuda. Su trabajo es el de un salvador de conciencias en problemas. Entonces nos damos cuenta que Martín Lutero habló en sus escritos acerca de esto y este escritor, historiador, en su libro Historia de la cura de las almas, tuvo en cuenta esto. Entonces, cuando estamos hablando que es una persona evangélica, es aquel que sabe aplicar la ley del evangelio, que sabe hacer esta diferencia. Y también, pues, realmente esto nos ayuda a que eliminamos ese mensaje que muchos creen que es de la Biblia, que es un libro ético. La Biblia no es un libro ético, la Biblia no es un libro de moral. La Biblia es la palabra de Dios que se nos ha dado para que seamos salvos. Por eso tenemos que cuidarnos del legalismo, tenemos que cuidarnos de moralizar y tenemos que cuidarnos del modernismo, el posmodernismo que estudiamos en la doctrina, porque eso trae muchos problemas en las personas. Porque volviendo al tema que estaba mencionando Julio hace unos minutos atrás, pues, ¿qué es lo que queremos? Motivar la vida de santificación como un fruto de arrepentimiento de las personas. También nosotros necesitamos mostrar que tenemos interés y amor por las personas. Y esto que nos enseña que cuando vamos a aconsejar a alguien, las palabras de nosotros incluyen interés, mostramos ese interés, ese amor. O sea, no es que queremos saber un chisme o qué pasó. Queremos es que esa persona no se sienta sola, que alguien está interesado por él. Más adelante vamos a hablar de la empatía. También ese amor que nosotros hablamos, es del amor ágape, es ese amor que Dios ha trabajado en nosotros, por nosotros redimidos. Entonces, nosotros necesitamos saber que hay personas que tienen muchos problemas en sus vidas, pero ¿cuál es el trabajo de nosotros? Pues así como Cristo, el buen pastor, nos buscó, pues nosotros vamos a llevar a estas personas al buen pastor, que ellos necesitan de esto. Una actitud que necesitamos tener es el no juzgar y el aceptar. ¿Esto qué quiere decir? El no juzgar y el aceptar son muy parecidos, pero cuando hablamos de aceptar se refiere a la actitud positiva que corresponde a una actitud negativa descrita en la primera. Aunque el pastor o el consejero no puede ser juez y aceptador en el sentido como lo hace un psiquiatra, pues hay también una aceptación o juzgadora en la Biblia. Y esto en palabras de nosotros, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros necesitamos estar preparados para ver de todo lo que pueda pasar en nuestra congregación. Y por eso vamos a estudiar a los Corintios, porque nosotros necesitamos entender. No crean, hay historias muy tristes de la iglesia de Wells. Es una iglesia que ha tenido también sus problemas y a veces los problemas han salido en las noticias o cosas así. Igualmente de la iglesia en Colombia, hace muchos años, y yo no conocí a esa persona, pero un pastor, por ejemplo, de acá, en el aeropuerto de Pereira, los que conocen Colombia, fue capturado por narcotráfico y era un pastor de nosotros. Entonces, mire que todo puede pasar. Nosotros no podemos caer en esas cosas. Es que en mi iglesia no pasa nada, en mi congregación no pasa nada. De todo pasa. Y por eso nosotros necesitamos estar conectados. Y cuando hablamos de aceptar, pues es eso, de que aceptamos es el valor de las personas, ¿cierto? Nosotros necesitamos entender su condición, su comportamiento, sus sentimientos, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros vamos a poder tener esa relación con esa persona de poder cargar los unos a los otros. Pero también nosotros que aceptamos esas personas con sus dificultades, pues también
vamos a ver que la misma ley va a enseñarle a esta persona lo que es el pecado y el mismo evangelio le va a enseñar lo que es la gracia. Y también, pues el sentido bíblico del no juzgador significa no compartir ese juicio con él. Ser aceptador es no expresar asombro o disgusto con las personas de su pecado y culpa de dejarle sentir la mano ayudadora que viene de él, la mano perdonadora de Dios. Entonces, aún las fracciones de nuestra cara, nuestro rostro, necesita tener mucho cuidado. También nosotros no vamos a ser juez, así como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ve que no peques más, pues nosotros también vamos a darle esa seguridad a las personas, porque Jesús, recuerden que él comió con los pecadores, o sea, él aceptó sentarse con los pecadores a comer, pero él nunca dio la impresión de que estaba de acuerdo con el pecado de los, de que tenían los publicanos. Él dio a conocer su pecado y los llevó al arrepentimiento. Entonces, ya sabemos que cuando estamos hablando de la aceptación, es que realmente nosotros como consejeros, pues vamos a tener esa aceptación del mismo Cristo que nos enseñó cómo vivir en el perdón. Ser genuino, pues significa que nosotros no vamos a mostrarnos como personas falsas, no vamos a mostrarnos como personas que queremos mostrar que tenemos mucha estima por una persona, pero en realidad no la tenemos. No, nosotros no podemos ser hipócritas en eso. Nosotros vamos a acercarnos a las personas con el verdadero amor y transparencia. Por eso, nosotros cómo vamos a actuar como consejeros en la relación con la otra persona, pues realmente es esto, recordar el concepto del principio. Estamos ayudándonos unos a otros, estamos estableciendo una relación. No somos profesionales que nos van a pagar por una cita médica y ya termina la cita médica, no, vamos a ayudar. Por eso, nosotros vamos a poder siempre aceptar lo que la Biblia nos enseña y cómo el Evangelio va a cambiar a las personas. También vamos a ser prudentes. El octavo mandamiento nos enseña esto, a no estar hablando de más. Entonces, nosotros necesitamos hablar con la verdad. Nosotros también necesitamos ser prudentes en no estar contando las cosas que escuchamos de otros a otros. O cuando ustedes escuchen que alguien les dice, Camilo, yo te voy a contar a alguien, pero no le digas a nadie más, tengan por seguro que ya le han dicho a otras personas. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con esto. Julio. Sí, ahorita que usted decía eso, pastor, yo me acordaba de Primera de Timoteo 1:15, que el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay una parte importante en las iglesias. A veces creemos, los miembros de la iglesia, es que los líderes, el pastor, los que están en liderazgo, son infalibles al pecado y Pablo nos enseña que no, pues que realmente, decía él, yo soy el primero de los pecadores. Yo creo que perder esa vigilancia de todos, cuidarnos unos a otros para que el diablo no encuentre ese espacio fértil donde pueda dañar. Y eso que usted contaba, porque un pastor lo agarran por narcotráfico, otro pastor que se acuesta con una niña de 15 años. Entonces, esos son descuidos de la iglesia porque a veces perdemos esa perspectiva que somos pecadores y que realmente debemos todo velar unos por otros. Ese es mi comentario, pastor. Sí, muy bien eso. Y eso quiere decir cómo nos cuidamos. Por eso siempre es importante la hermandad, cómo nos cuidamos entre nosotros, porque todos los que estamos aquí, en cierto sentido, somos muy frágiles. En Cristo somos fuertes, pero en nuestra carne somos muy frágiles en muchas cosas. Y a veces, una vez estaba leyendo algo que decía, cuidado con lo que sueñas, porque a veces uno sueña cosas muy malvadas y eso se vuelve realidad en nuestras vidas. Y
era un concepto que estaba leyendo de la mente y sí, muchas veces puede pasar eso. Entonces eso depende cuál es la información que estamos metiéndole a nuestro corazón y es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, que, que los ojos, cuando dice que somos la luz del mundo, la sal del mundo, pues hay un comentario que dice, bueno, pues cuidado con los ojos, porque por ahí recibimos toda la información. ¿Qué clase de información recibimos a diario? Entonces, cuando pasa eso, sí es verdad, es porque nos hemos descuidado de lo importante. También es muy importante cuando somos prudentes, hay que ser muy sensibles con los sentimientos de las personas. Ustedes saben que hay personas que lloran muy fácilmente, hay personas que se enojan fácilmente, hay personas que entran en shock muy fácilmente, entonces necesitamos aprender esto. Y también el respeto hacia las personas, porque cuando estamos creando una relación, pues eso no le importa a nadie, solamente a esa persona y yo que estamos trabajando en esto. También cuando hablamos de ser empáticos, que les mencioné unos minutos atrás, pues es una clave para esto, porque recuerden que la empatía significa estar en los pies del otro, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque cuando hablamos de que nosotros estamos en los pies del otro, estamos sufriendo lo mismo que el otro, es muy diferente a la simpatía. La simpatía se demuestra en que la persona me cae bien, de que, bueno, nos llevamos bien, pero ¿qué sentimos cuando esa persona nos está contando algo que ha sido muy difícil? Por eso la simpatía es muy emocional, ¿cierto? Y muchas veces la simpatía nos va a llevar a tener pesar, lástima, compasión. Entonces no vamos a sentir el dolor de la otra persona. Y si nosotros entendemos el dolor de la otra persona, no vamos a juzgar. Vamos a poder abrir bien la palabra de Dios. Y de nuevo, cuando estamos hablando de la empatía en la psicología, pues la psicología habla mucho de esto, pero nosotros necesitamos siempre usar la compasión, necesitamos entender lo que la otra persona está sintiendo para poder consolar como hay que consolar. Entonces, si nosotros somos reconocidos como consejeros genuinos, pues la persona va a tener más confianza en hablarnos, va a tener más confianza en hablarnos y también va a cooperar. Y por eso hablábamos al principio de que la consejería es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Y también como consejeros, recordemos que vamos a tener problemas. Mire lo que dijo Pablo cuando escribió en 2 de Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, mire que Pablo mismo muestra esa empatía dentro de las mismas escrituras y es algo que vamos aprender. Vamos a ser humildes pero con confianza, pero recuerden que todas estas actitudes del cristiano como consejero son dadas por el Espíritu Santo. No es algo que nosotros desarrollamos o que somos muy fuertes en esto, ¿no? El Espíritu Santo da sus dones a todos nosotros. ¿Y qué significa ser humilde? Es que siempre nosotros vamos a tratar al hermano con mucho amor. Mire el texto de Gálatas lo que nos dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor. No vamos a mostrar de que somos los mejores. Si quiere que les diga qué tal uno como consejero, pues a veces yo puedo decir que soy un fracaso porque hay muchos problemas que todavía están o no se han solucionado. Tal vez eso les va a pasar a ustedes. Y eso también me ayuda mucho a no confiar en mí mismo. Y también recordemos que somos pecadores como la otra persona y Dios, así como nos ha perdonado, nos ha dejado para que podamos ir y ayudarle al otro. Y la humildad no es una incertidumbre para la palabra de Dios, sino que al contrario, el consejero puede tener la confianza no en sus habilidades, no en la educación, sino más bien cómo Dios puede ayudar a la persona
y es ahí donde necesitamos saber cómo conectarnos. Y la confianza que tenemos es ¿en quién? En Cristo Jesús, que nos ha llamado para poder plantar esta ayuda con el prójimo. ¿Cómo vamos a hacer este curso luego de haber hablado de las habilidades del consejero? Entonces ya saben que va a ser a base del estudio de la primera carta a los Corintios. Vamos a usar los comentarios de la Biblia popular. Yo se los voy a compartir, algunos otros comentarios que vamos a encontrar. Y ese va a ser la base de nuestro estudio, ¿cierto? Hay un estudio que nosotros damos en las congregaciones. Ese estudio no está en Academia Cristo, pero es un estudio muy antiguo que se llama La Iglesia en una sociedad corrupta. Y cuando está hablando de la iglesia en una sociedad corrupta, pues la iglesia también es corrupta. Nos estamos enseñando ese curso, pero ese curso está basado en Corintios y sobre todo pues en Primera de Corintios, tratando todo esto. Entonces es lo que vamos a recordar, que todavía estamos en la iglesia militante y al estar en la iglesia militante, pues hay una corrupción por el pecado. Y por eso los ejemplos que vamos a hablar no solamente o los que mencioné en esta clase, vamos a hablar de muchos más ejemplos y donde ustedes van a participar un poco esos temas de la consejería. Y es bueno traerlos. Por ejemplo, me gustó mucho el tema que llevaron de los pastores acá en Colombia de la pornografía, porque eso aquí le ayuda a uno a volver a retomar esos temas, a repasarlos, porque eso es un pecado actual, eso es un problema actual y a veces eso se nos puede olvidar. Y son preguntas muy buenas que traen eso. ¿Qué hago cuando hay esta situación? Y cuando traemos esto a la mesa, pues entre todos podemos guiarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder cumplir el objetivo de este curso? Pues ustedes van a entender el conflicto del pecado dentro de la iglesia y por medio de ese curso aprenderá a usar la ley del Evangelio para guiar y cuidar a los santos, hablando de los hermanos en la fe. ¿Cómo vamos a prepararnos para la clase? Pues yo voy a mandar siempre un material que hay que leer. Vamos a tener unas preguntas y esas preguntas se llaman preguntas de casuística. Casuística es sinónimo de casos. Y también vamos a tener un trabajo personal. Y yo les voy a decir cuáles son las preguntas que me tienen que enviar a mí para yo checar, pero cuáles son las preguntas que vamos a tener preparadas para que todos participemos en la clase. Entonces, ustedes estarán preguntando qué es la casuística. La casuística, pues, es cuando nosotros nos encontramos con situaciones que realmente la Biblia nos da como una dirección, cómo ir. Un ejemplo, pues si vamos a hablar del aborto, nosotros tenemos una dirección, quinto mandamiento, por ahí nos vamos a guiar. Eso es muy fácil. Pero si usted llega una niña a hablarle de que quiere abortar, pues ya usted tiene que mirar cómo va a aplicar la ley y el evangelio a esa niña que le está diciendo que quiere abortar. O sea, una cosa es hablar del aborto como pecado, otra cosa es cuando alguien se está considerando abortar. Entonces, ahí es donde, ¿cuál va a ser el camino para poder llegar a esa persona? Y ahí es donde tal vez uno puede usar un texto bíblico, otro puede usar otro texto bíblico, otro puede hablar de un consejo tomado de la escritura, cosas así, y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, eso nos va a dar ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Entonces, muchas veces la casuística nos ayuda. Eh, Les pongo un ejemplo de casuística. El cuarto mandamiento nos dice que nos sometamos a los gobiernos, ¿cierto? O sea, el cuarto mandamiento habla de someternos a los gobiernos, a los papás, a los pastores, líderes de la iglesia. Bueno, estamos en un mundo que es de mucha migración y pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Yo les puedo decir a ustedes, pueden imaginarse en congregaciones nuestras en Estados Unidos cuántos migrantes ilegales hay. Hay muchos, hay muchos. Entonces, ahí es donde entra la casuística, porque
si muchos van a decir, no, esas personas no pueden tomar la Santa Cena, esas personas no pueden pertenecer a la iglesia porque son ilegales, están pecando contra el cuarto mandamiento. Pero ¿cómo un pastor puede determinar que esa persona puede ser miembro de la iglesia? Ahí es donde entra la casuística. Ahí es donde usted tiene que hablar con la persona, darse cuenta de su vida, por qué está migrando, qué pasó, cuál es la situación, qué sucede. Y bueno, ¿cuál va a ser el fruto del arrepentimiento de esa persona? Querer legalizarse, ¿cierto? Pero muchas veces los frutos de arrepentimiento van a ser diferentes. Entonces, eso es uno de los ejemplos que yo les pongo a ustedes en cuanto a esto, de que son situaciones que pasan y, por ejemplo, los pastores que están en Texas o muy cerca de la frontera de México, eso es como el pan diario de ellos. Y realmente hay muchos ilegales que hacen parte de la iglesia. ¿Y cómo así? Ahí es donde vemos la casuística. Y por eso es muy importante nosotros encontrar esas soluciones. Entonces vamos a tener un trabajo en clase y vamos a mantener los vínculos de hermandad. Si yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo un hermano, pues hay que respetar eso. También vamos a tratar de usar las diferentes experiencias que hemos tenido, las culturas. Mire, las culturas, pues en los últimos 10 años que he tenido la oportunidad de viajar más en Latinoamérica, ya uno se cuida mucho de cómo hablar o cómo usar ciertas expresiones, porque culturalmente donde una parte algo es malo, en otra parte no lo es. Entonces uno necesita aprender de eso. Y también así vienen muchas personas a nuestros grupos, a nuestras iglesias. Y también vamos a tener esa ayuda mutua, ayudarnos entre todos, porque a veces tal vez vamos a tener que necesitar cosas y esto nos ayuda mucho a pedir consejo. No crean que yo no busco consejo en otros. Por ejemplo, las clases que yo les menciono de los lunes, y perdóname que la recuerde, hoy me gustó mucho la clase porque muchas personas pidieron consejos en cosas. Eso a uno le enseña. Entonces, cuando estamos nosotros buscando un consejo o en una clase o hablamos con un hermano pastor que nos dé un consejo o un hermano sembrador que nos dé un consejo o alguien que nos dé un consejo de un tema, pues uno va a aprender mucho. Y es así como uno aprende. Muy bien, gracias por estar acá. Yo siempre trato de que mis clases sean de 1 hora para que podamos tener la energía de seguir avanzando. Y voy a mandar pues la tarea para que lo puedan leer, puedan hacer. Si tienen alguna duda de la tarea, pues me hacen llegar la duda y podemos trabajar. Y el próximo miércoles los espero a la misma hora para empezar a desarrollar la primera tarea que les voy a compartir. Y eso viene parte de lo que vimos esta noche y parte de las lecturas que van a tener. Oremos. Señor Santo, no somos dignos de ser tus hijos, no somos dignos de que seamos llamados a servir a tu iglesia, pero gracias por Cristo Jesús, quien por amor a nosotros ha sido ese consejero perfecto y Él ha perdonado todos nuestros pecados al llevar esa vida perfecta, a ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Es solo por Él que somos dignos de estar acá. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro y también pedimos que cada día sigamos creciendo más en la fe. Danos un buen descanso, que tu amor y tu palabra nos siga guiando. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Que tengan bonita noche, que Dios los bendiga. Bendiciones, Cuídense. Juan. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Gracias, hermanos. Que estén bien. Camilito, ¿cómo estás? Bien, Adita. Gracias a Dios. Bien. Bendiciones a todos. Muchas Buenas bendiciones. noches. Estamos Buenas noches. hablando. Bendiciones.